Problema 2.25. El elemento BC ejerce sobre el miembro AC una fuerza P dirigida a lo largo de la línea BC. Si se sabe que P debe tener una componente horizontal de 325 newtons, me pide que determine la magnitud de la fuerza P y su componente vertical. Bien, vamos a empezar a resolver este problema con algunas consideraciones iniciales. Voy a dibujar dos vectores, uno para la componente en X y uno para la componente en Y. El problema me dice que la componente en X tiene un valor de 325 newtons. Es un dato muy importante que nos va a servir para determinar tanto la fuerza P como la componente vertical. De igual manera tenemos una fuerza P dirigida a lo largo del elemento BC. Recuerden que la resultante es aquella que une la cola del primero con la punta del segundo, en este caso de mi componente en X y de mi componente en Y. Otro punto muy importante a considerar es el ángulo. Recuerden que para que una fuerza cobre sentido debe de tener una magnitud y una dirección. Si una fuerza carece de cualquiera de los dos parámetros, no se le puede considerar una magnitud vectorial. Necesariamente debe de tener una magnitud y debe de tener una dirección para que cobre sentido ese vector. Finalmente tenemos este apartado de las fórmulas, donde tenemos las equivalencias para el seno de un ángulo, para el coseno de un ángulo y para la tangente de un ángulo, cada uno con sus respectivas equivalencias. Y finalmente tenemos las fórmulas para calcular la componente en X y para calcular la componente en Y. Para calcular la componente en X multiplicamos la fuerza por el coseno del ángulo, y para calcular la componente en Y multiplicamos la fuerza por el seno del ángulo. Aclarado todo esto, empezamos con el paso número 1, que es calcular el valor de la hipotenusa. Yo tengo el valor del cateto adyacente y del cateto opuesto con respecto a este ángulo. También es muy importante saber identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente a un ángulo. El cateto adyacente a un ángulo es el que toca al ángulo y el cateto opuesto es el lado del triángulo que no toca a ese ángulo. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular el valor de la hipotenusa? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras porque tenemos un triángulo rectángulo. Entonces la expresión me quedaría de esta forma. Me queda que la hipotenusa BC va a ser igual el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. En este caso me queda que BC va a ser igual a la raíz cuadrada de 650 milímetros al cuadrado más 720 milímetros al cuadrado. Si metemos esta expresión en la calculadora nos da un resultado de 970 milímetros. Vamos a comprobar este resultado. Como ven, me da un resultado para la hipotenusa de 970 milímetros. Vamos a minimizar esta ventana y vamos a continuar con el segundo paso, que es calcular el valor de la fuerza P. En este paso se van a dar cuenta por qué primero calculamos el valor de la hipotenusa. Entonces, para calcular el valor de la fuerza P, vamos a plantear una ecuación. La ecuación es la siguiente. Vamos a utilizar la ecuación para la componente en X y me dice que la componente en X va a ser igual a la fuerza P por el coseno del ángulo. Tengo que buscar una ecuación que me involucre la incógnita que quiero determinar, pero necesito conocer los otros valores de la fórmula. Por ejemplo, en este caso yo conozco el valor de la componente en X, que me lo da el problema, y a partir de la hipotenusa que determinamos en el paso número 1 vamos a calcular el coseno del ángulo. Pero me imagino que ya notaron que aquí no tenemos ningún ángulo con que multiplicar. Tenemos simplemente la referencia del ángulo para determinar los catetos, pero no tenemos un valor para ese ángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a utilizar la equivalencia para el coseno del ángulo alfa. ¿Cuál es la equivalencia? La equivalencia me dice que el coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esa es la razón por la cual determinamos el valor de la hipotenusa en el paso número 1, porque vamos a sustituir el coseno del ángulo por la equivalencia de este. Entonces me queda que la componente en X va a ser igual a la fuerza P, y ya no ponemos coseno del ángulo, ponemos la equivalencia de esta expresión, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en este mismo paso vamos a sustituir el valor del cateto adyacente y el valor de la hipotenusa. El valor del cateto adyacente me dice que es igual a 650 milímetros y el valor de la hipotenusa lo determinamos en el paso número 1 y me dice que es igual a 970 milímetros. Por lo tanto me queda que P de X, o la componente en X, va a ser igual a la fuerza por 650 milímetros sobre 970 milímetros. Simplemente sustituimos el valor para el cateto adyacente y el valor para la hipotenusa que determinamos en el paso número 1. Y ahora se tienen que fijar cómo quedó esta expresión. A mí me interesa calcular simplemente el valor de la fuerza P, por lo tanto tenemos que hacer un despeje. Entonces el inciso B me dice que vamos a despejar P de la ecuación anterior y vamos a sustituir directamente el valor de P de X. ¿Cómo me queda el despeje para la fuerza P? Me dice que la fuerza P va a ser igual a la componente en X sobre esta expresión.
Miren, si tenemos una expresión afectando a nuestra fuerza P y se está multiplicando, la pasamos dividiendo al miembro izquierdo, quedando en la parte de arriba la componente en X y toda esta expresión en la parte de abajo. Es decir, esta expresión pasa como denominador para la componente en X, quedándome de esta forma. Y en este punto yo ya puedo calcular el valor de la fuerza P porque conozco el valor de la componente en X que me lo da el problema. Me dice que la componente en X es igual a 325 newtons y lo seguimos dividiendo por esta expresión. Vamos a introducir esta expresión en la calculadora para ver qué resultado nos da. Me da un resultado de 485 newtons para la fuerza P y lo colocamos en esta parte. Me dice que P va a ser igual a 485 newtons. Y ya tenemos el primer dato que nos estaba pidiendo el ejercicio. Ahora vamos con el paso número 3, que es calcular el valor de la componente vertical, que es la componente PY. Ahora vamos a utilizar otra fórmula. Vamos a utilizar la fórmula para la componente en Y, que es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Es la misma que tenemos aquí, simplemente estamos sustituyendo el nombre de la fuerza. Pero hasta este punto seguimos sin tener un ángulo. De hecho, para este método no necesitamos el valor de un ángulo, porque lo que hacemos es sustituir la equivalencia del seno o del coseno, dependiendo el caso, dependiendo de la componente. Y en este caso vamos a sustituir por la equivalencia del seno del ángulo alfa. Buscamos en el apartado de fórmulas y vemos que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Yo conozco el valor del cateto opuesto respecto al ángulo y sé que es 720 milímetros, y también conozco el valor de la hipotenusa, que es el que determinamos en el paso número 1. Entonces, si sustituimos esa expresión, me queda de esta forma. Me queda que P en Y va a ser igual a 485 newtons, porque es el valor de la fuerza P, que lo determinamos en el paso número 2, por la equivalencia del seno del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto, y el cateto opuesto vale 720 milímetros sobre 970 milímetros, que es el valor de la hipotenusa. Metemos esta expresión en la calculadora y finalmente vamos a obtener el resultado para la componente en Y. Me da un resultado para la componente en Y de 360 newtons. Lo colocamos y me dice que la componente en Y va a ser igual a 360 newtons. Finalmente vamos a hacer una conclusión final de resultados, quedándome que la fuerza P va a ser igual a 485 newtons y la componente en Y va a ser igual a 360 newtons. De mi parte es todo. Cualquier duda o sugerencia la pueden colocar en los comentarios para que la resuelva. Gracias.